Bueno, el proceso de selección del repertorio de Margarita es un proceso muy detallado en el que todos los participantes del dueto, del proyecto, aportamos nuestras ideas y nuestro conocimiento para precisamente escoger los temas que vamos a hacer nuestra versión propia de Margarita. Este tema precisamente está escogido porque cumple con unos ítems bastante importantes en cuanto a la calidad de la composición. Estos ítems son básicamente que la melodía de la canción tenga un rango bastante amplio, que se mueva entre unos tonos y unas notas graves y alcance unos tonos y unas notas agudas bastante lejanas unas de otras, para así poderle dar mucha variedad a la interpretación y a la creación de las dos voces, tanto la primera voz como la segunda, que tienen discursos melódicos diferentes. Por siempre y para siempre, así Colombia. Bueno, lo primero que yo hago cuando escribo el arreglo de Colombia es tener una versión guía, preferiblemente en este caso se puede del compositor interpretándola. Colombia, sonríe nuevamente mi Colombia. Por siempre y para siempre, así Colombia. Entonces yo hago una transcripción de lo que el compositor hace en sus versiones originales y encuentro una tonalidad ajustada para nuestra primera voz, que en este caso es la persona que lleva la mayoría del discurso melódico en cuanto a la composición. Cuando se encuentra el tono adecuado, que en este caso el tono es sol menor, precisamente comenzamos a hacer la búsqueda de los registros también que tienen que ver con la segunda voz. Cuando se encuentra la tonalidad ideal, como lo dije ya en este caso sol menor, se comienza a hacer por partes, primera parte, segunda parte, coro. Como está constituido el bambuco, vamos haciendo por partes, voy escribiendo la versión por partes. A veces tomo como referencia la armonía que voy a utilizar, que también tiene un proceso de ajuste, la armonía, en lo que en la academia musical se llama la rearmonización, que es poner acordes que reemplacen a los acordes originales, que tengan un discurso, digamos que coherente con la versión, y que yo lo logro pues estudiando la melodía que ya está escrita, y a partir de eso podemos hacer esta rearmonización. Y a partir de que están los nuevos acordes, pues se va construyendo la segunda voz, que digamos que es otra melodía que acompaña a la primera, que cada una tiene su discurso melódico diferente y que al unirlas y ensamblarlas pues se logra precisamente el trabajo de dueto vocal. La armonía y la melodía original tienen un arreglo bastante interesante y una versión bastante interesante, y lo que yo hice fue en su mayoría adaptar esa versión, que es de un conjunto instrumental más grande acompañado a un solista. Hay unas rítmicas que ellos utilizan que no son propias del bambuco, sino que son traídas de otras músicas y que yo adapté para hacerlas, en este caso para Margarita, en tiple y guitarra. Estas armonías y estas rítmicas que el compositor toma prestadas de otras músicas, por ejemplo del jazz, del bossa nova. En el formato original está con batería, con piano, con bajo eléctrico y con saxofón. Algunas de esas rítmicas y de armonías las reduje al tiple y la guitarra para lograr unos efectos en los que el compositor también aporta mucho, que son unos efectos no propios del bambuco, traerlos a nuestro ritmo tradicional. Por siempre y para siempre, así Colombia. Colombia. Entonces, por ejemplo, estos ritmos los vemos, vamos a escuchar aquí los últimos compases de la introducción, y en la primera frase melódica, donde van las voces ya, vemos que la guitarra y el tiple hacen estos cortes con unos acordes no tan propios del bambuco, tanto los cortes como los acordes adaptados al tiple y la guitarra. Escuchemos los últimos compases de la intro, entran las voces, el tiple va haciendo los cortes y la guitarra lo acompaña con unas notas graves con base en esos acordes del tiple. Y después de la primera y segunda frase melódicas de las voces entra ya el ritmo de bambuco, que se hace en el tiple tradicionalmente. Una multitud orgullosa se aferra a ti, con cadenas de esperanza sin límite de amar.
Bueno, los arreglos de Margarita siempre tienen una elaboración muy detallada en cuanto a la armonía y a la complejidad de la segunda voz. Entonces, todo el tiempo hay un discurso de segunda voz independiente que no tiene que ver directamente siempre con la primera voz que hace la melodía original del tema, pero que a veces cuando son muy cercanos los dos discursos, pues se logra un acople mucho más fuerte en las dos voces. Este arreglo tiene mucho de eso. Hay algunas partes en las que están ambas voces, como en la primera parte. Después esta primera parte tiene una reexposición y entran primero una voz y después la otra voz. Esto se hace, vamos a escuchar esto. Entra la primera voz haciendo la exposición de la melodía, después la segunda voz le contesta como a forma de pregunta y respuesta con la misma melodía, siguiendo la melodía. Entonces aquí están las dos voces aparte y después se juntan las dos voces, cada una con su discurso melódico diferente, pero con una rítmica igual, que hace que tenga mucho más fuerza el que se hayan escuchado las dos aparte y después las dos juntas. Digamos que esto es un recurso que es bastante utilizado en los duetos vocales. Más adelante en el coro encontramos un recurso que es un poco más extremo y un poco más arriesgado, que es utilizar las dos voces solas, sin instrumentos acompañantes. Este recurso se llama a capela. A capela quiere decir sin instrumentos. Déjame soñar, despierta, patria mía, la sed calma con tus mares, olvidando los pesares, forjando la libertad, tierra querida. Cuando se utiliza este recurso para un dueto vocal es, digamos que, un poco más complejo la interpretación de los dos, en este caso las dos voces, porque las dos voces deben cumplir todas las funciones musicales que se requieren para un ensamble musical. Entonces la función melódica la cumple básicamente la primera voz, pero evidentemente si está a capela, la primera voz debe tener una rítmica, que está aquí, hablamos de la otra función, una rítmica y la melodía de una manera muy segura, muy fuerte, con bastante determinación, debe cumplir sus funciones melódicas y rítmicas. Y en el caso de la segunda voz cumple básicamente otra de las funciones importantes, que es la armonía. Entonces con la melodía que lleva la segunda voz se debe entender qué tipo de armonía se está utilizando, y además junto con la primera voz debe reforzar la rítmica para que se entienda que en este caso que es un bambuco, que sigue siendo un bambuco a pesar de que no haya instrumentos acompañantes haciendo la rítmica tradicional del bambuco. Se debe entender que las dos voces sonando a capela tienen todos estos elementos: armonía, rítmica y melodía, sin quitarles la importancia a ninguno de estos tres elementos, solo con las dos voces. Después de tener ya toda la melodía resuelta, siempre dejo yo para el final unas partes básicas del arreglo, de escribir el arreglo, que son las introducciones, los interludios y los finales. Esto lo hago yo porque estas partes de la obra las hago basado en lo que ya está en el discurso melódico, rítmico y armónico del resto de la canción, de la estructura grande del tema. Entonces, a partir de algunas estructuras, por ejemplo, de alguna armonía que yo hago nueva para el tema, a partir de esa armonía hago la introducción, hago el interludio y hago la coda, hago el final. La coda llamamos a los músicos a los finales de las obras. En este caso el final de la obra tiene un final, digamos que un poco inesperado, porque el modo en el que venimos, la tonalidad en la que venimos está en modo menor, en sol menor, y tiene una secuencia armónica de unos 3 compases que nos va guiando a que la armonía se va transportando a otro modo, que es un modo mayor, y que pues termina con esta sorpresa armónica. Ahí hay una serie de acordes que el tiple hace llevándonos al modo mayor, y reforzado por la segunda voz que también acompaña esos acordes, y por los bajos que la guitarra hace, digamos que en una rítmica bastante fuerte, que nos lleva a este final que es inesperado y un poco apoteósico. Tierra querida,